Mi mamá ya está en el cielo, pero tú podrías cuidarme, susurró el niño moribundo hallado en el desierto por dos apaches desterrados. Takoda y Niyá, unidos por obligación y marcados por el rechazo, sintieron que algo volvía a latir en sus corazones apagados. La decisión que tomaron en ese momento uniría tres almas heridas en una familia capaz de desafiar al mundo entero. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de Sonora caía como plomo derretido sobre la tierra seca. Era 1874, y el polvo se alzaba en espirales perezosas cada vez que el viento decidía moverse. Takoda caminaba adelante, con pasos que no hacían ruido, aunque la tierra estuviera llena de piedras sueltas. 32 años llevaba en este mundo, y la mitad de ellos los había pasado aprendiendo a no dejar rastro. Niyá iba detrás, sobre la mula que habían comprado con las últimas monedas de plata que les quedaban. Tenía 25 años y un cansancio que pesaba más que los años. Sus manos, agrietadas por el sol, sostenían las riendas con una suavidad que contradecía todo lo que había vivido. No hablaban mucho. Las palabras eran agua en el desierto. Se usaban solo cuando hacían falta. Habían dejado la última ranchería apache 3 lunas atrás. Niyá todavía sentía el peso de las miradas, esas que decían lo que las bocas callaban. La que no puede dar hijos. Así la llamaban, aunque nunca en su cara. Takoda había perdido a su hija en una fiebre que se llevó a la mitad de los niños del campamento. Su esposa no sobrevivió al parto. Desde entonces, algo en sus ojos se había apagado, como brasas que ya no encuentran leña. Se habían unido por necesidad, no por amor. Dos soledades que decidieron caminar juntas porque caminar solo era peor. El calor del mediodía los obligó a detenerse bajo la sombra escasa de un mezquite retorcido. Takoda desenrolló la manta donde guardaban el tasajo seco y se lo ofreció a Niyá. Ella tomó un pedazo pequeño, masticó despacio. —¿Cuánto falta? —preguntó ella. Su voz sonaba rasposa, como si las palabras le lastimaran la garganta. 2 días, quizás 3. Niyá asintió. No necesitaba preguntar a dónde iban. Las tierras que buscaban estaban en algún lugar entre lo que los blancos llamaban Arizona y lo que los mexicanos llamaban Sonora. Un lugar donde nadie los conociera. Donde nadie supiera que ella era estéril y que él había perdido todo lo que amaba. La tarde los encontró cerca de una trilla vieja, de esas que usan los viajeros que no quieren ser vistos. Takoda hizo señas a Niyá para que se detuviera. Había algo en el aire, un cambio sutil que solo los que conocen el desierto pueden sentir. Entonces lo vieron, un niño, tan pequeño que parecía un espejismo. Caminaba como si cada paso le costara la vida, los pies descalzos dejando manchas oscuras en la tierra caliente. Su respiración salía en jadeos secos, cortados. El polvo se le pegaba a la piel como una segunda capa, mezclándose con el sudor y la sangre de sus pies despellejados. Cuando finalmente cayó, no hizo ruido, simplemente se derrumbó, como una marioneta a la que le cortan los hilos. El polvo se alzó en una pequeña nube alrededor de su cuerpo, y luego todo quedó quieto. Demasiado quieto. Niyá bajó de la mula antes de que Takoda pudiera decir nada. Sus rodillas crujieron cuando se arrodilló junto al niño. Por un momento horrible, pensó que estaba muerta. Había visto ese tipo de quietud antes, en los ojos de su madre, cuando la fiebre finalmente la venció. Con manos que temblaban más de lo que quería admitir, lo volteó con cuidado. El niño pesaba casi nada, como si sus huesos fueran de pájaro. Y fue entonces cuando vio su rostro. Tenía los labios tan partidos que sangraban en líneas finas, como grietas en tierra seca.
Los ojos estaban cerrados, hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para su cara. La piel de sus mejillas se tensaba sobre los pómulos, del color de la ceniza vieja. Pero cuando Niyá puso los dedos en su cuello, buscando el pulso, lo encontró. Débil, irregular, como el aleteo de un pájaro herido, pero estaba ahí. «Agua», dijo Niyá, extendiendo la mano sin mirar. Ya sabía que Takoda estaría ahí, con el cuero de agua que no podían darse el lujo de desperdiciar. Ella mojó sus dedos y los pasó por los labios del niño. Una gota, dos. El agua se deslizó por las comisuras de su boca, perdiéndose en el polvo que le cubría la barbilla. El niño no reaccionó, ni ya esperó, contando los latidos de su propio corazón que parecían resonar en sus oídos. 1, 2, 3. Y entonces el pequeño tragó. Fue un movimiento casi imperceptible, apenas un temblor en su garganta, pero estaba ahí. «Está vivo», murmuró ella, y había algo en su voz que Takoda no había escuchado en mucho tiempo. Esperanza, quizás, o miedo de volver a perderla. La voz se le quebró en la última palabra, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo frágil que mantenía al niño respirando. Takoda se arrodilló junto a ella. Miró al niño con ojos que evaluaban, que medían las probabilidades. Un niño en el desierto, solo, medio muerto. Había historias detrás de eso y ninguna terminaba bien. Pero Niyá ya estaba dándole más agua, gota a gota, con una paciencia que solo las mujeres que han cuidado a los moribundos conocen. Sus dedos se movían con ternura sobre la frente del niño, apartando el cabello sucio pegado por el sudor seco. Pasaron 2 horas así. El sol comenzó su descenso lento hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo sangre. Niyá no se movió de donde estaba, arrodillada en la tierra caliente que le quemaba las rodillas a través de la falda. Seguía dándole agua al niño, gota a gota, murmurando palabras en apache que ni ella misma reconocía. Oraciones antiguas que su abuela le había enseñado, palabras que hablaban de vida y de lucha. Takoda hizo sombra con su cuerpo, protegiéndolos del sol. Observaba el rostro de Niyá, la forma en que sus dedos temblaban cada vez que tocaban la piel del niño. Había algo cambiando en ella, algo que él reconocía porque lo había sentido en sí mismo cuando nació su hija. Ese momento en que el corazón decide aferrarse a algo, aunque el mundo entero diga que es una mala idea. Cuando los ojos del niño finalmente se abrieron, el atardecer ya había comenzado. Eran oscuros, del color de la tierra después de la lluvia. No era el marrón claro de los apaches, ni el azul de algunos blancos. Era algo intermedio, algo que no pertenecía a ningún lado. Esos ojos se fijaron en Niyá con una intensidad que parecía imposible para alguien tan pequeño, tan cerca de la muerte. La miraron como si estuviera tratando de recordar algo importante, algo que había olvidado en algún lugar del camino que lo trajo hasta aquí. Niyá se inclinó más cerca. El cabello le cayó sobre el rostro, haciendo sombra sobre ambos. «Estás a salvo», susurró. No sabía si el niño entendía apache, pero el tono debía decir suficiente. Los labios del niño se movieron. No salió sonido al principio, solo aire seco. Niyá le dio más agua, esperó, y entonces habló. «Mi mamá está en el cielo». Las palabras salieron en español, claras a pesar de lo ronca que estaba su voz. Cada sílaba pareció costarle un esfuerzo inmenso, pero las dijo todas. Se detuvo, tragó con dificultad, y sus ojos nunca dejaron el rostro de Niyá. «Pero tú puedes cuidarme». El silencio que siguió fue tan completo que Niyá pudo escuchar su propio corazón rompiéndose y recomponiéndose al mismo tiempo. Era un sonido que conocía bien, ese crujido interno cuando algo dentro de ti se quiebra para dejar espacio a algo nuevo. Sintió como si alguien le hubiera metido las manos en el pecho y le estuviera estrujando el corazón. No era dolor, exactamente.
Era más como cuando el hielo se parte bajo el sol de primavera, ese momento justo antes de que el agua empiece a correr otra vez. Las lágrimas le vinieron sin aviso, quemándole los ojos, rodando por sus mejillas llenas de polvo. No las limpió. Dejó que cayeran sobre el niño, sobre esa cara pequeña que la miraba con una esperanza tan frágil que daba miedo tocarla. Sí, respondió finalmente, y la palabra salió quebrada, envuelta en todo el dolor de años de escuchar la que no puede dar hijos. Sí, puedo cuidarte. El niño cerró los ojos, y algo en su cuerpo se relajó, como si esa promesa hubiera sido lo único que lo mantenía despierto, lo único que lo había hecho seguir caminando cuando sus pies ya no podían más. Niyá lo levantó con cuidado, sintiéndolo liviano como pluma en sus brazos. Los huesos se le marcaban bajo la piel, cada costilla contable. Lo sostuvo contra su pecho y el niño instintivamente se acurrucó ahí, buscando el calor de un cuerpo que no fuera el suyo. Fue entonces cuando vio a Takoda. Estaba de pie donde había estado arrodillado, con los brazos colgando a los lados y una expresión en el rostro que ella nunca le había visto. Sus ojos estaban fijos en el niño, y había algo en ellos que no era solo preocupación práctica. Era más profundo que eso. Más personal. ¿Cómo te llamas?, preguntó Niyá, pasando una mano por el cabello sucio del niño. Era suave debajo de toda la mugre, del color del trigo maduro. Mateo. La voz ya era más fuerte, alimentada por el agua y por algo más, por haber sido visto, por haber sido escuchado. Takoda se aclaró la garganta. Cuando habló, su voz sonaba más ronca de lo normal. Hay que lavarlo y darle comida. No era lo que quería decir, ni ya lo sabía, pero eran las palabras que podía manejar en ese momento. Montaron el campamento cerca, donde había un poco más de sombra. Takoda hizo fuego con movimientos mecánicos, precisos, mientras Niyá usaba agua preciosa para limpiar al niño. Le quitó la ropa, que estaba más agujeros que tela, y fue descubriendo su historia en las marcas de su piel. Moretones viejos, amarillentos en los bordes, cicatrices pequeñas en las rodillas y codos, del tipo que dejan las caídas. Y luego, en el hombro izquierdo, encontró algo que hizo que el estómago se le apretara. Una marca profunda, medio curada. No era de látigo ni de cuchillo. Era de algo que había estado presionando durante mucho tiempo, algo pesado y metálico. Una hebilla, quizás, o el borde de una silla de montar. Alguien lo abandonó, murmuró Niyá, trazando la cicatriz con dedos suaves. Alguien lo cargó como si fuera equipaje y luego lo dejó ir. Mateo tembló bajo su toque, aunque el aire todavía estaba caliente. No era frío lo que lo hacía temblar. «Mi papá», dijo el niño, con voz tan baja que Niyá casi no la escuchó. «Dijo que yo era demasiado». «¿Demasiado qué?» «Solo demasiado». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «Demasiado moreno para los blancos. Demasiado blanco para los otros. Demasiado problema. Demasiado...» Y todo. Niyá lo envolvió en una manta limpia, la última que les quedaba. Lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo pequeño temblaba contra el suyo. «No eres demasiado nada», susurró contra su cabello. «Eres exactamente suficiente». Takoda observaba desde el fuego. Sus manos habían dejado de moverse. El tasajo que estaba preparando colgaba olvidado de sus dedos. Miraba a Niyá sostener al niño, y algo en su pecho se apretaba de una manera que no había sentido desde que sostuvo a su propia hija por última vez. Esa noche, cuando las estrellas llenaron el cielo como arena brillante, Niyá logró que Mateo comiera pequeños bocados de carne ablandada en agua. Cada uno parecía costarle un esfuerzo, pero los tragaba, mirándola todo el tiempo como si temiera que desapareciera si apartaba los ojos. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Takoda finalmente. Su voz rompió el silencio suave de la noche. Mateo lo miró evaluándolo.
Era una mirada vieja para alguien tan joven. Mi mamá murió hace 3 meses, de una fiebre. Se detuvo, tragó. Los hombres con los que andaba mi papá dijeron que yo era peso muerto, que comía su comida pero no servía para nada, así que cuando cruzamos el río me dejaron en la otra orilla. ¿Cuánto hace de eso? No sé. Perdí la cuenta de los días. Los ojos del niño se llenaron con algo más oscuro que tristeza. Miedo, quizás, o la certeza de que el mundo no tenía lugar para él. Seguí caminando porque mi mamá me dijo que nunca me rindiera, que siempre hay alguien en algún lado que necesita de ti. Niyá sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era su corazón esta vez. Era la armadura que había construido alrededor de él, esa que la protegía de querer cosas que no podía tener. Tu mamá tenía razón, dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Nosotros te necesitamos. Mateo parpadeó, confundido. ¿Por qué? Niyá no tenía respuesta para eso, no una que pudiera poner en palabras. Pero Takoda habló, y cuando lo hizo, hasta él parecía sorprendido de lo que salía de su boca. Porque a veces el destino te quita algo para darte otra cosa. Y si eres lo suficientemente tonto, no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. El niño no entendió completamente, pero algo en el tono le dijo que era importante. Se acurrucó más contra Niyá, y por primera vez desde que su madre murió, se sintió casi seguro. Cuando la oscuridad se hizo completa y solo el fuego los separaba de la noche, Mateo susurró algo que hizo que Niyá se quedara completamente inmóvil. Hueles como mi mamá, a flores y tierra mojada. Niyá cerró los ojos. Las lágrimas vinieron otra vez, silenciosas esta vez, rodando por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. Besó la cabeza del niño, sintiendo el cabello suave contra sus labios. «Duerme», murmuró. «Mañana seguiremos juntos». Takoda estaba del otro lado del fuego, mirando las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Sus manos tallaban un pedazo de madera casi sin pensarlo, movimientos automáticos que sus dedos conocían de memoria. Pero cuando creyó que Niyá no lo veía, sus ojos se movieron hacia el niño dormido. Se quedaron ahí, fijos en ese rostro pequeño que respiraba con la paz de quien finalmente se siente seguro. Y por un momento, solo un momento, algo suave apareció en su rostro, algo que se parecía peligrosamente al amor. Al amanecer, Mateo despertó primero. El frío de la madrugada lo hizo temblar y buscó instintivamente el calor de Niyá, pero ella no estaba. Pánico brilló en sus ojos, ese miedo antiguo de volver a estar solo, ese terror de que todo había sido un sueño y que despertaría otra vez en el desierto sin nadie. Su respiración se aceleró. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Las manos le temblaban mientras buscaba en la penumbra del amanecer. Entonces vio a Takoda, sentado cerca, tallando algo en un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. La luz del sol naciente le daba a su piel un brillo dorado, y el vapor de su respiración flotaba en el aire frío. «¿Dónde está?», preguntó Mateo, y su voz se quebró en la última palabra, revelando todo el pánico que sentía. Takoda levantó la vista, y algo en su expresión se suavizó cuando vio el miedo en los ojos del niño. «Fue a buscar raíces para el desayuno», respondió con voz tranquila. «Vuelve pronto. Siempre vuelve». Las últimas palabras sonaron como una promesa. Mateo se relajó un poco aunque sus ojos siguieron moviéndose buscando. Takoda notó esto y habló otra vez. «Ven, siéntate aquí, te enseño algo». Mateo se acercó despacio, envuelto en la manta. Se sentó al lado de Takoda, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, pero no tanto como para invadir su espacio. «¿Qué haces?», preguntó, mirando las manos de Takoda trabajar. «Un conejo».
Los dedos de Takoda se movían con una precisión que parecía imposible para manos tan grandes y curtidas. Poco a poco, la forma de un conejo comenzó a aparecer en la madera. Las orejas primero, luego el cuerpo redondeado, las patas traseras fuertes. Mateo observó en silencio por un rato, luego, con voz pequeña, dijo: «Mi papá también tallaba». Las manos de Takoda hicieron una pausa, apenas perceptible. Una astilla de madera cayó al suelo. Él la miró caer antes de volver a su trabajo. ¿Qué hacía? Caballos, mayormente. Decía que los caballos eran lo único honesto en el mundo. Mateo se envolvió más en la manta. Pero luego me dejó, así que supongo que ni los caballos eran tan honestos. Takoda dejó de tallar completamente esta vez. Puso el cuchillo y la madera a un lado y se volvió para mirar al niño de verdad. Lo vio completo, no solo la superficie. Vio la piel, que no era ni una cosa ni otra. Vio los ojos que cargaban un dolor demasiado viejo para alguien tan joven. Vio las marcas en su cuerpo que hablaban de descuido y abandono. «¿Qué pasó con él?», preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. «Se fue. Sus amigos dijeron que yo era demasiado». Mateo tragó saliva, y el sonido fue fuerte en el silencio de la mañana. Demasiado moreno para los blancos, demasiado blanco para los otros. Un recordatorio de algo que no querían recordar. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Takoda sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido cerrado desde que perdió a su familia. El mundo está lleno de gente que no sabe dónde poner a otros, dijo finalmente. Su voz era áspera, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. Pero eso no significa que no tengas lugar. Solo significa que no lo han encontrado todavía. Mateo levantó la vista, sorprendido, quizás porque eran las primeras palabras amables que escuchaba en mucho tiempo, quizás porque sonaban a verdad. «¿Tú encontraste tu lugar?». Takoda se quedó quieto. Era una pregunta simple, pero la respuesta no lo era. «No», admitió después de un momento, «pero tal vez lo estoy construyendo». Los ojos de Mateo se iluminaron con algo que podría ser esperanza. «¿Puedo ayudar?». Algo en el pecho de Takoda se aflojó. No era la armadura completa, solo una grieta, pero era suficiente. «Sí», dijo, y recogió la madera y el cuchillo. «Ven, te enseño». Fue así como Niyá los encontró cuando regresó, con las manos llenas de raíces y algunas tunas que había encontrado. Takoda con el niño sentado a su lado, sus dos cabezas inclinadas sobre un pedazo de madera. Las manos grandes guiando las pequeñas, enseñando cómo seguir el grano, cómo no forzar el cuchillo. Se detuvo donde estaba, mirándolos. Algo en su garganta se apretó y tuvo que parpadear para aclarar la vista. Porque ahí, en la luz suave del amanecer, veía algo que no sabía que necesitaba ver. Veía una familia, no de sangre quizás, pero de algo más fuerte, de elección, de necesidad mutua, de corazones rotos que encontraban forma de encajar juntos. Preparó el desayuno en silencio, dejándolos trabajar. Escuchó la voz baja de Takoda explicando, la de Mateo haciendo preguntas. Escuchó la risa pequeña del niño cuando logró hacer un corte limpio y el gruñido de aprobación de Takoda. Comieron juntos cuando el sol ya estaba alto, raíces asadas, tunas peladas, el último pedazo de tasajo que compartieron en partes iguales. Mateo comió con más apetito que antes, y algo de color volvió a sus mejillas. Cuando recogieron el campamento y siguieron su camino, Mateo caminó entre los dos. Sus pasos eran más firmes que el día anterior, aunque seguía cojeando un poco del pie derecho. Takoda notó esto y, sin decir nada, ajustó su propio paso para que el niño pudiera seguirle el ritmo. Niyá hizo lo mismo desde el otro lado. Los días siguientes cayeron en un ritmo que se sentía antiguo, como si siempre hubiera sido así,
como si los tres hubieran caminado juntos durante toda la vida. Niyá le enseñaba a Mateo a identificar plantas mientras caminaban. Se detenía para mostrarle raíces, hojas, bayas, cuáles se podían comer y cuáles curaban. El niño aprendía rápido, con una curiosidad que hacía brillar sus ojos de una manera que no tenían cuando lo encontraron. «Esta es hierba del manso», decía Niyá, arrodillándose para desenterrar una planta de raíz blanca. Sus dedos trabajaban la tierra con cuidado, como si la planta fuera algo precioso. «Sirve para las heridas que se infectan. Mi abuela me enseñó». Mateo se arrodilló junto a ella, observando. «¿Tu abuela era curandera?» «Sí, y mi madre también». Niyá sostuvo la raíz en sus manos, limpiándola con dedos suaves. Se quedó quieta por un momento, mirando la planta como si en ella pudiera ver algo más. «Yo iba a hacerlo, pero...» No terminó la frase. No hacía falta. El silencio dijo lo que las palabras no podían. Mateo la miraba con esos ojos que veían demasiado. «¿Por qué no lo fuiste?» Niyá tragó saliva. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca, porque todos ya sabían la respuesta. «Porque en mi pueblo una curandera necesita tener hijos, necesita conocer lo que es dar vida para poder protegerla». Sus dedos se cerraron alrededor de la raíz, y yo no podía. «¿No podías qué?» «Tener hijos». Mateo procesó esto en silencio. Luego, con la lógica simple de un niño, preguntó, «¿Pero ahora me tienes a mí?» Las lágrimas vinieron sin aviso. Niyá dejó caer la raíz y atrajo al niño hacia sí, abrazándolo con una fuerza que probablemente le dolió, pero que él no protestó. «Sí», susurró contra su cabello, «ahora te tengo a ti». Takoda, que caminaba adelante, se detuvo. No se volvió, pero sus hombros se tensaron de una manera que Niyá ya conocía. Era su forma de contener emociones que no sabía cómo manejar. Por la tarde, cuando el sol empezaba su descenso, Takoda llevaba a Mateo a poner trampas. Le enseñaba a leer las huellas en la tierra, a distinguir qué animal había pasado y cuándo. «Mira», decía, arrodillándose junto a unas marcas en la arena. Su dedo trazaba el contorno de una huella pequeña. «Conejo, pasó hace poco, cuando la tierra todavía estaba fría». «¿Cómo sabes que era en la mañana?», preguntó Mateo, acuclillado junto a él. «Por la forma. El sol calienta la arena y las huellas se deshacen en los bordes. Estas están nítidas todavía». Takoda levantó un puñado de arena, dejándola caer entre sus dedos. «El desierto habla, pero hay que saber escuchar». Mateo observaba con una atención que sorprendía a Takoda. No era la atención fingida de quien quiere complacer, era la real, la que viene del hambre genuino de aprender. «Mi papá decía que los apaches podían encontrar agua donde no había nada», dijo Mateo después de un momento. «¿Es verdad?» Takoda lo miró de reojo. «¿Tu padre hablaba de nosotros?» «A veces. Decía que eran...» Mateo se calló, mordiéndose el labio. «¿Salvajes?» El niño asintió avergonzado. Takoda dejó salir un suspiro que sonó cansado. No enojado, solo cansado. La gente le tiene miedo a lo que no entiende, y lo que le da miedo lo hace pequeño con palabras. Se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. «Pero sí, sabemos encontrar agua. Te enseño». Los días se convirtieron en semanas. Mateo engordó un poco, sus mejillas recuperaron color. La piel quemada se curó, dejando solo un tono más oscuro que antes. Reía más seguido, un sonido que llenaba el vacío que había entre Niyá y Takoda durante tanto tiempo. Una mañana, mientras Niyá le trenzaba el cabello a Mateo para protegerlo del sol, el niño dijo algo que hizo que sus manos se detuvieran en el aire. «¿Puedo llamarte mamá?» El mundo se detuvo. El viento que había estado soplando se calmó. Los pájaros que cantaban se callaron. Hasta el sol pareció contenerse, esperando la respuesta. Niyá se quedó con las manos en el aire, los dedos todavía enredados en el cabello del niño.
Sentía el pulso latirle en las sienes, en el cuello, en las puntas de los dedos. No podía respirar. Todas las veces que había escuchado "la que no puede dar hijos" se agolparon en su mente. Cada mirada de lástima, cada susurro. Cada vez que vio a otras mujeres con sus bebés y sintió que algo dentro de ella se marchitaba un poco más. Todo eso se alzó en su garganta, amenazando con ahogarla. «Si quieres», respondió finalmente, y su voz se quebró en cada sílaba. «Si quieres, puedes llamarme mamá». Mateo se volteó tan rápido que el cabello se le soltó de las manos. La abrazó con una fuerza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Sus brazos rodearon el cuello de Niyá, apretando como si temiera que se fuera a ir volando si la soltaba. Niyá lo sostuvo, sintiendo el cuerpo pequeño temblar contra el suyo. No sabía si era Mateo quien temblaba o ella, quizás ambos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes y liberadoras. Dejó que cayeran en el cabello del niño, en sus hombros, en la tierra entre ellos. «Mamá», susurró Mateo, probando la palabra. «Mi mamá», y algo en Niyá, algo que había estado roto desde que las otras mujeres empezaron a susurrar, finalmente sanó. No de la manera que había esperado, no con un bebé que saliera de su vientre, sino con este niño que el desierto le había entregado, este niño que nadie más quería. Takoda observaba desde donde estaba afilando un cuchillo. Sus manos no se movían, y la piedra de afilar colgaba olvidada en sus dedos. Miraba a Niyá sostener al niño, y algo en su rostro se suavizaba de una manera que no había mostrado desde que su propia hija murió. Los vio abrazados en la luz de la mañana y pensó en su pequeña, en cómo la sostuvo cuando la fiebre la consumía, en cómo le cantó hasta que dejó de respirar, en cómo se quedó ahí, con el cuerpo frío en sus brazos, hasta que el sol salió y alguien vino a quitársela. Había jurado que nunca volvería a sentir eso, ese amor que duele, ese amor que te parte en dos cuando lo pierdes. Pero mirando a Mateo aferrarse a Niyá, escuchándolo llamarla mamá con una voz llena de necesidad y alivio, sintió que algo en su pecho se movía. No era la armadura rompiéndose, era una puerta abriéndose. Despacio, con bisagras oxidadas que chirrían, pero abriéndose al fin. Se levantó y caminó hacia ellos. Niyá levantó la vista cuando su sombra cayó sobre ellos y sus ojos se encontraron. Estaban llenos de lágrimas, brillantes bajo el sol. Takoda extendió su mano. Niyá la tomó, entrelazando sus dedos con los de él, y así se quedaron los tres, unidos por las manos y por algo más profundo que no tenía nombre todavía. Cuando llegaron a Tubac, 2 días después, el sol estaba alto y cruel. El pueblo era pequeño, solo una hilera de edificios polvorientos alrededor de una plaza central donde un pozo compartido marcaba el centro de la vida. Necesitaban sal y mantas, cosas básicas para sobrevivir el camino que aún les faltaba. Pero más que eso, necesitaban no llamar la atención. Takoda lo sabía. Había vivido suficiente como para saber que a veces la supervivencia dependía de ser invisible. Niyá entró al almacén con Mateo de la mano. El niño se aferraba a ella, sus dedos pequeños apretando los de ella con fuerza. Takoda esperó afuera con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto lejano. Su cuerpo estaba relajado, pero sus ojos se movían constantemente, evaluando cada movimiento, cada persona que pasaba. Sabía que su presencia incomodaba a los blancos. Lo veía en la forma en que apartaban la mirada, en cómo las mujeres jalaban a sus hijos más cerca cuando pasaba. No tenía ganas de buscar problemas, pero tampoco iba a esconderse. Adentro, el almacenero los miró con desconfianza apenas disimulada. Era un hombre gordo, con un delantal manchado de grasa y ojos pequeños, que evaluaban más de lo que veían. Tabaco le manchaba los dientes y olía a sudor viejo y alcohol. «¿Qué quieres?»,
preguntó sin preámbulo, sin ninguno de los saludos corteses que probablemente usaba con otros clientes. «Sal y 2 mantas», respondió Niyá. Tenía las monedas contadas en la mano, el último dinero que tenían. Habían sido cuidadosos, ahorrando cada centavo para este momento. El hombre las tomó, las examinó como si pudieran ser falsas, las volteó, las mordió, las pesó en su palma. Finalmente asintió, pero el gesto fue grudging, como si le doliera aceptar su dinero. Mientras envolvía los artículos con movimientos lentos y deliberados, sus ojos siguieron moviéndose entre Niyá y Mateo. Había algo en su mirada, algo que hizo que el estómago de Niyá se apretara. «Ese niño», dijo de repente, deteniéndose en medio de doblar una manta. «Lo conozco». Niyá sintió que todo su cuerpo se tensaba. Apretó la mano de Mateo, sintiendo al niño acercarse más a ella. «Es mi hijo», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que el almacenero podía escucharlo. «No lo es». El almacenero se inclinó sobre el mostrador y su aliento a tabaco y alcohol llegó hasta ella. «Ese niño estuvo aquí hace unos meses. Su padre lo dejó con el padre Elías antes de desaparecer. Dijo que el niño era... ¿Cómo fue que dijo? Una mancha. Un error». Las palabras cayeron como golpes. Mateo se encogió contra Niyá, y ella sintió cómo su cuerpo pequeño empezaba a temblar. «Su padre se equivocó», dijo Niyá. Su voz era baja, pero había hierro en ella. «Este niño no es un error, es mi hijo». El almacenero sonrió y no había nada amable en esa expresión. «Dile eso al padre Elías. Seguro le interesará saber dónde está el niño que dejaron a su cuidado». Afuera, Elías O'Donnell observaba la escena desde la sombra del portal de la iglesia. Era alto, delgado como un sauce en invierno, con ojos que ardían con el fervor de quien cree conocer la voluntad divina. Vestía completamente de negro, desde el sombrero hasta las botas, como si fuera un cuervo posado vigilando. Cuando vio salir a Niyá con el niño de la mano, algo se encendió en su pecho. Reconocimiento, primero. El niño que había sido dejado en su iglesia, el que consideraba su responsabilidad. Y luego, propósito. Ese sentimiento de estar cumpliendo con un mandato superior. Se bajó del portal con pasos medidos, calculados. Cada uno sonaba fuerte en la tierra dura, anunciando su llegada. «Ese niño», murmuró para sí mismo mientras caminaba, «necesita salvación, y yo soy el instrumento elegido para dársela». Niyá sintió la mirada antes de verla. Era una sensación física, como cuando alguien te pone una mano en el hombro. Se volvió y encontró al padre Elías caminando hacia ellos. Había algo en la forma en que se movía, algo que le recordaba a los buitres que había visto circular sobre cosas muertas en el desierto. Takoda se tensó, su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, los dedos rozando el mango. No lo sacó, pero el mensaje estaba claro. Estaba listo. «Hermana», dijo Elías cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era suave como la seda, pero había algo debajo, algo duro como hueso. «Ese niño que llevas de la mano pertenece a la iglesia». «Pertenece a nadie más que a sí mismo», respondió Niyá. Levantó el mentón mirándolo directamente a los ojos. «Y eligió estar conmigo». Elías sonrió, pero no había calor en su expresión. Era el tipo de sonrisa que usan los que tienen poder y lo saben. Un niño no puede elegir, especialmente uno tan confundido como este. Sus ojos se movieron a Mateo, evaluándolo. Fue entregado a mi cuidado por un hombre que reconoció su propio pecado. Ese niño es fruto de la unión impura entre razas, y es mi deber sagrado guiarlo hacia la luz, alejarlo de la oscuridad. Mateo se apretó contra Niyá, sus dedos aferrándose a su falda. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono, entendía el peligro. Lo había escuchado antes, en la voz de su padre, cuando hablaba de deshacerse de él.
El niño está bien donde está, dijo Takoda. Su voz era baja, pero había algo en ella que hacía que la gente prestara atención. Una amenaza contenida, como el gruñido de un animal antes de atacar. Un salvaje no puede criar a un niño cristiano, replicó Elías, y ahora había desdén abierto en su voz. Sus ojos se movieron entre Takoda y Niya, evaluando, juzgando, encontrando los faltos. Y una mujer apache menos. ¿Qué pueden enseñarle? Supersticiones, paganismo. El niño necesita educación apropiada, necesita aprender a leer, escribir, necesita conocer a Dios verdadero. No soy apache, dijo Niya, y había orgullo en su voz. No el orgullo de negar su herencia, sino el de reclamar su identidad completa. Levantó el mentón más alto. Pero aunque lo fuera, eso no me haría menos capaz de amar, de cuidar. Soy su madre ahora. El silencio que siguió fue denso como el lodo. La gente que había empezado a reunirse en los bordes de la plaza observaba. Algunos con curiosidad, otros con hostilidad. Mateo podía sentir el peso de todas esas miradas y se encogió más contra Niya. Elías los miró por un largo momento. Sus ojos se movieron de Niya a Takoda, al niño entre ellos. Algo pasó por su rostro, algo calculador. Luego asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. «Ya veremos», dijo simplemente. Su voz era suave, casi amable. Pero había una promesa en ella, una amenaza apenas velada. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, ese niño volverá a donde pertenece. Se alejó con pasos que sonaban demasiado firmes, en la tierra suelta, su figura negra destacándose contra el polvo dorado del pueblo. Niya y Takoda intercambiaron una mirada. No hacían falta palabras. Ambos sabían que el peligro no había pasado. Apenas estaba comenzando. Esa noche acamparon lejos del pueblo, en un lugar escondido entre rocas donde el fuego no se vería desde el camino. Las rocas los rodeaban como muros protectores, y el espacio entre ellas era apenas suficiente para los tres y el fuego. Mateo no pudo dormir. Se quedaba despierto mirando las estrellas a través de la abertura en las rocas, y cada ruido lo hacía saltar. El crujido de una rama rota por el viento, el grito distante de un coyote, el silbido del aire entre las piedras. Todo sonaba como pasos acercándose, como voces viniendo a llevárselo. Su respiración se hacía más rápida con cada sonido. Las manos le temblaban donde las tenía apretadas sobre la manta. Sentía un peso en el pecho, como si una piedra enorme estuviera presionándolo. «¿Van a llevarme?», preguntó finalmente con voz tan pequeña que apenas se escuchó sobre el crepitar del fuego. Niya estaba sentada cerca, remendando una camisa a la luz del fuego. Dejó caer la aguja cuando escuchó la pregunta. Se movió hacia Mateo, arrastrándose por la tierra, y lo atrajo hacia sí. Lo envolvió con sus brazos, rodeándolo completamente, como si pudiera hacer un escudo de su cuerpo. «No», dijo con firmeza, pero sentía el miedo apretándole la garganta, porque no sabía si era una promesa que podía cumplir. Pero ese hombre dijo... La voz de Mateo se quebró. Dijo que pertenezco a la iglesia. Dijo que ustedes no pueden cuidarme. Lo que diga no importa. Takoda habló desde donde estaba sentado, con la espalda contra una roca. Había estado tallando, pero la madera descansaba olvidada en su regazo. Se puso de pie con un movimiento fluido y caminó hacia ellos. Se arrodilló frente a Mateo, poniendo sus manos en los hombros del niño. Sus ojos, normalmente distantes, estaban intensos ahora. Había algo en ellos que Mateo nunca había visto antes. «Eres nuestro hijo ahora», dijo Takoda. Cada palabra salía con un peso deliberado, como si estuviera forjando un juramento. «Y nosotros protegemos lo que es nuestro. Siempre». Fue la primera vez que Takoda lo dijo en voz alta. Las palabras flotaron en el aire nocturno, haciéndose reales por el simple hecho de ser pronunciadas.
Mateo se quedó completamente quieto, procesando las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban a la luz del fuego. No las dejó caer, pero estaban ahí. «Hijo», susurró, como si no pudiera creerlo, como si tuviera miedo de que decirlo demasiado fuerte rompiera el hechizo. «Hijo», repitió Takoda, y algo en su voz se quebró, algo que había mantenido duro durante años. «Mi hijo». Mateo se lanzó hacia adelante, abrazando a Takoda con una fuerza desesperada. El hombre se quedó rígido por un momento, sorprendido. Luego, despacio, sus brazos rodearon al niño. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso que podría romperse, y por primera vez desde que su propia hija murió, Takoda lloró. Las lágrimas cayeron silenciosas por sus mejillas, perdiéndose en el cabello del niño. No hizo sonido, pero su cuerpo temblaba con el esfuerzo de contener sollozos que habían estado atrapados durante años. Niyá los observaba con lágrimas corriendo por su propio rostro. Extendió la mano y tocó el hombro de Takoda, luego la cabeza de Mateo. Los tres quedaron así, unidos en un abrazo que era más que consuelo. Era una promesa, una declaración, una familia forjándose en el fuego de la necesidad y el amor. Mateo se durmió así, envuelto en los brazos de Takoda, con la mano de Niyá acariciando su cabello. Se durmió con la promesa flotando a su alrededor, protegiéndolo mejor que cualquier pared de roca. Pero las promesas, por más sinceras que sean, a veces enfrentan pruebas que parecen imposibles de superar. 3 días después, cuando cruzaban un arroyo casi seco, donde solo quedaba un hilo delgado de agua corriendo entre las piedras, Mateo empezó a temblar. Al principio fue sutil, apenas perceptible, un escalofrío que podría haber sido del aire fresco del arroyo, pero Niyá lo vio. Lo sintió en la forma en que los dedos de Mateo apretaron los suyos, en el peso extra que puso contra su pierna mientras caminaban. Para la tarde, la fiebre lo había atrapado con garras de hierro. Niyá lo acostó bajo la sombra de un álamo que crecía junto al arroyo, el único árbol en kilómetros. Le tocó la frente con el dorso de la mano y sintió el calor quemante. Era el tipo de calor que habla de fiebres que vienen del agua mala, de infecciones que se propagan por la sangre. «No», susurró y había pánico en su voz. «No, no, no». Mateo la miraba con ojos vidriosos. Su piel tenía ese brillo húmedo de la fiebre alta, y cuando respiraba, el aire salía en jadeos cortos y superficiales. «Mamá», murmuró, y su mano buscó la de ella. «Tengo frío». Estaban bajo el sol del desierto, donde el calor hacía que el aire temblara. Pero Mateo temblaba como si estuviera en medio del invierno. Niyá se quitó su propia manta y lo envolvió. Luego se quitó el chal y lo puso encima. Mateo seguía temblando. «Necesito raíz de osha», dijo ella, mirando alrededor con ojos desesperados que apenas podían enfocar. «Y corteza de sauce blanco, y...» Su mente trabajaba febrilmente, recordando todo lo que su abuela le había enseñado. «Y manzanillas si hay. Algo. Cualquier cosa». Takoda ya estaba montando su caballo. No perdió tiempo en palabras. Sabía lo que necesitaba hacer. «¿Dónde?», preguntó apretando las riendas. «Más arriba, donde el arroyo tiene más agua. En las orillas, donde la tierra está húmeda. Las raíces crecen ahí». Niyá hablaba rápido, tropezándose con las palabras. «Pero puede tomar horas encontrarlas. Puede que no haya suficientes. Puede que...» Entonces me apuro. Se fue antes de que ella pudiera decir nada más. El caballo arrancó levantando una nube de polvo, y en segundos solo quedó el eco de los cascos alejándose por el lecho del arroyo. Niyá se quedó con Mateo, sintiéndose más sola de lo que se había sentido en toda su vida. Tomó agua fresca del arroyo con sus manos ahuecadas y la usó para bañarle la frente, el cuello, las muñecas. El agua se evaporaba casi inmediatamente sobre la piel ardiente. Empezó a cantar.
canciones que su abuela le había enseñado, oraciones en una lengua que casi había olvidado, palabras que hablaban de curación y de dioses antiguos que escuchaban a los desesperados. Su voz temblaba, quebrándose en algunas palabras, pero siguió cantando, porque no sabía qué más hacer. El niño deliraba ahora. Sus ojos se movían debajo de los párpados cerrados, viendo cosas que no estaban ahí. Hablaba con su madre muerta, con su padre que lo abandonó. Pedía perdón por cosas que ningún niño debería cargar. «Lo siento, mamá», murmuraba con voz febril. «Traté de ser bueno, traté de no ser demasiado, traté...». Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Niyá. Lo sostuvo contra su pecho, meciendo su cuerpo pequeño que ardía con fiebre. Le cantó y lloró y rezó, todo al mismo tiempo. El sol se movía despacio por el cielo. Demasiado despacio. Las sombras cambiaban, alargándose, y Takoda no volvía. Niyá mojaba la frente de Mateo cada pocos minutos. Le daba agua cuando abría la boca, gota a gota, aunque la mayoría se le escurría por las comisuras. Le susurraba promesas que no sabía si podría cumplir. «Vas a estar bien. Te vas a quedar conmigo. No te voy a dejar ir». Pero con cada hora que pasaba, Mateo parecía alejarse más. Su piel se ponía más caliente, su respiración más superficial. Los temblores se volvían más violentos, sacudiendo su cuerpo entero. Niyá sintió el pánico real por primera vez. No el miedo abstracto de que algo malo podría pasar, sino el terror concreto de que estaba perdiendo a su hijo y no podía hacer nada para detenerlo. «No», dijo en voz alta, como si el universo pudiera escucharla y decidir tener misericordia. «No me lo quites, no después de haberme dejado encontrarlo, no es justo». Pero el desierto no responde a súplicas de justicia. Cuando el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Mateo abrió los ojos. Estaban vidriosos, pero había lucidez en ellos, una lucidez terrible, como la que tienen los moribundos cuando la fiebre afloja justo antes del final. Miró a Niyá directamente. «No quiero ir al cielo todavía», susurró. Su voz era apenas audible, pero cada palabra salió clara. «Quiero quedarme contigo». Niyá sintió que algo se rompía dentro de ella. No era su corazón. Era algo más profundo. Algo que no tenía nombre. «Te vas a quedar», prometió, aunque no sabía si era verdad. Aunque sabía que algunas cosas estaban fuera de su control. «Te vas a quedar conmigo. Lo prometo». Se inclinó y besó su frente ardiente. Sintió las lágrimas caer sobre la piel del niño, enfriándola por un momento antes de evaporarse. «Te amo», susurró. Y era verdad. Más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. «Eres mi hijo y te amo». Mateo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, débil, pero real. «Yo también te amo, mamá». Luego cerró los ojos otra vez, y Niyá no supo si iba a volver a abrirlos.